Buenas noches a toda la comunidad internacional, buenas noches a toda Iberoamérica, a toda Latinoamérica, Europa, el mundo entero. Estamos entonces en la escuela número 23, la paternidad espiritual en la guerra, 2 de la escuela número 23. Entonces vamos a arrancar en este momento hablando acerca de la paternidad espiritual, de lo que nos han venido hablando y de la controversia que hemos tenido durante siglos, durante años, ¿ya? Desde que el Señor le dice a Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y entonces la iglesia católica de ahí se agarró para decir que entonces el Papa de Roma es Pedro y que él es el Papa de todos, pero en realidad eso le robó protagonismo a Dios, porque Dios dejó de ser el padre y entonces los hombres crearon sus padres. No solamente crearon el padre de la católica, también hay el padre de las tecnologías, hay el padre también de la, qué sé yo, de la física, hay el padre de la física cuántica, hay muchos padres que el hombre se ha inventado para desviar y torcer la paternidad de Dios, que es tan importante y que nosotros tenemos que realmente estar a la expectativa de poder honrar la paternidad de Dios y no permitir que nada venga para robar esa hermosura de ese regalo eterno que en Cristo nosotros reconectamos, descubrimos, volvimos a tomar. Entonces, Dios quiere ser padre a través de nosotros, pero no con nosotros, y eso es muy claro. Dios quiere ser padre, ¿ya? A través de nosotros, pero no con nosotros. Él no necesita nuestra paternidad para llenar la suya. Él sí, y nosotros sí necesitamos la paternidad de Él para llenar la nuestra, y a través de esa paternidad nosotros poder ayudar a la tierra que está en crisis. Tenemos que entender que la tierra entró en crisis el día que la tierra perdió paternidad. La tierra está en crisis en todas las áreas, en la política, en la economía, en las finanzas, en todas las áreas la tierra está en crisis porque perdió paternidad. Y al perder paternidad se desligó verdaderamente de lo que es el respeto, el temor y el amor a Dios, que es el Padre de todos, de los buenos y de los malos, de los ricos y de los pobres, el Padre del diablo, el Padre de la luz, el Padre de las tinieblas, el Padre de arriba, el Padre de abajo, el Padre de todo lo creado, lo que existe, lo que respira, lo que es muerto, lo que es vivo. Él es el Padre. Entonces todos nosotros tenemos que realmente descubrir paternidad y no desviarnos y volver realmente al principio eterno y a la base. Y jamás llamar padre a un hombre. El Papa de Roma no es el padre de nosotros. El pastor de tu iglesia no es tu padre espiritual. El apóstol no es tu padre. El profeta no es tu padre. Tu padre es Dios, es el único Señor. Es el único Dios al que tienes que adorar y amar con todas tus fuerzas. Tienes que respetar a las autoridades espirituales, que son funciones, roles y ministerios que Dios colocó. Es como la policía se equivoca, pero no porque se equivoca deja de ser policía, continúa siendo policía. Los militares se equivocan, pero no porque se equivocan dejan de ser militares, porque ellos tienen un rango, una autoridad que ellos han ganado, ¿verdad? Entonces nosotros necesitamos respetar las autoridades de la iglesia, pero jamás llamarles padre, porque el único padre que nosotros tenemos es Dios, el Señor. Entonces el apóstol Pablo manifestó la paternidad de Dios, no el paralelismo o bisexualismo. También lo estoy hablando, muy fuerte. Lo repito, el apóstol Pablo manifestó la paternidad de Dios, no el paralelismo o bisexualismo, paternidad, maternidad espiritual. Pero Jaime, ¿de qué estás hablando cuando dices bisexualismo? Claro, cuando hablo de bisexualismo no quiere decir que Pablo no manifestó, no era un afrodita, no tenía la maternidad y la paternidad como un bisexualismo, no. Pablo no tenía eso, porque acuérdate que Pablo habló de engendrar y eso habla de esperma, pero Pablo también habló de parto y eso habla de matriz, y no era una afrodita ni era un dios. Entonces, ahí hay un misterio que vamos a ir descifrando en el camino para poder entender lo que realmente es paternidad, ¿entiendes? Entonces, paternidad espiritual incluye paternidad y maternidad. A nosotros nos han vendido que la paternidad espiritual incluye paternidad y maternidad, hablando del engendramiento del que Pablo hablaba y hablando también del parto del que Pablo hablaba. Entonces ahí nosotros hemos caído en la tentación o en el error de que al hablar de paternidad espiritual incluimos maternidad y incluimos paternidad. En otras palabras, incluimos al padre y a la madre. Y de ahí viene la idea de la diosa madre, ¿sí? ¿Y quién es la diosa madre? La diosa madre es la que tiene pecho y la que tiene pene. Y eso no puede ser así, eso no es posible, eso no es así, eso es Afrodita, eso fue lo que vendieron a nosotros para robarle la importancia a la paternidad de Dios. Por eso tenemos que volver a la base y volver a la fuente para honrar al Dios Todopoderoso y ser gente seria, ser gente verdaderamente honrosa del Señor, amén. Entonces la paternidad verdadera es por filiación, es solo la del Padre. La paternidad verdadera por filiación es la del Padre.
Juan capítulo 1, verso 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios porque no éramos, porque habíamos sido divorciados, habíamos sido separados, habíamos sido apartados. ¿Por causa de qué? Por causa del pecado, por causa de la desconexión que hubo en la vida de Adán. Adán se desconectó del propósito eterno, Adán se desconectó del cielo, Adán perdió la paternidad del cielo y perdió la paternidad de la tierra. ¿Por qué? Por la desobediencia y por la rebeldía, porque no escuchó la voz del Padre. Perfecto. Entonces, pero nosotros fuimos hechos hijos de Dios a través de Cristo. Él vino para reconectarnos en la paternidad del Padre. Acuérdate que Él dijo que Él es el camino. ¿A quién? No al cielo, sino al Padre. Él dijo que Él era la verdad, no al cielo, sino al Padre. Él dijo que Él era la vida, no al cielo, sino al Padre. Él vino para darnos paternidad. Perfecto. Entonces, la paternidad verdadera por filiación es solo del Padre, y la maternidad verdadera es solo la de la iglesia restaurada. Es solo la iglesia restaurada la que es madre. Este día estaban celebrando el día de la Pachamama en Argentina. El día de la Pachamama es la madre tierra, la madre naturaleza. ¿Entiendes? Entonces, la madre tierra y la madre naturaleza viene para restar importancia a la iglesia, pero en realidad la verdadera madre es la iglesia restaurada, la que va a parir al hijo varón que regirá con vara de hierro a las naciones. La madre no es María. María fue madre del cuerpo, pero María es la madre de Cristo, porque jamás un hombre va a ser la madre de Dios, jamás un hombre va a ser la madre de Dios. Entonces ella fue la madre del cuerpo, pero no fue la madre del Cristo. Entonces todas estas cosas han venido para desviarnos de la paternidad de Dios y para matar ese concepto hermoso, esa vida hermosa de lo que es la paternidad. Necesitamos volver al Padre, ¿cierto? Entonces, Lucas capítulo 8, verso 20 a 21, y le fue dado aviso diciendo, tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. Le dijeron a Jesús, tu madre y tus hermanos ya están afuera y quieren verte. ¿Sabes cuál fue la respuesta de Jesús? Entonces respondiendo él les dijo, mi madre y mis hermanos son aquellos que oyen la palabra del Eterno y la ponen por obra. Entonces automáticamente descartó la adoración a Mariana, automáticamente descartó la adoración a la Reina de los Cielos y automáticamente le dio a la iglesia como el colectivo, como el corporativo, el poder de ser la madre, el poder de ser los hermanos, el poder de ser la familia de Dios. La familia de Juan y María es aquella que se casó y tienen hijos, pero no necesariamente esa es la familia de Dios. Porque Juan y María se casaron y tuvieron hijos y no obedecen a Dios, ellos no son la familia de Dios. Esa familia es la familia de Juan. La familia de María es una familia de Dios. La única familia de Dios es la que hace la voluntad de Dios. Significa que tú puedes ser un buen padre, puedes ser una madre y tener hijos decentes, pero si recibes a Dios, tú no eres la familia de Dios. Tú eres la familia de Dios, tú eres la familia de tu mujer, la única familia de Dios en la que hace la voluntad de Dios. Entonces él le dice, entonces él respondiendo le dijo, mi madre y mis hermanos son aquellos que oyen la palabra del Eterno y la ponen por obra. Entonces él dijo, mi madre es María, mi madre solo son los que escuchan la palabra y la obedecen. Entonces nosotros nos confundimos porque creemos. Lo repito, María es la madre del cuerpo, pero no es la madre del Cristo, porque Cristo es Dios y jamás un hombre va a ser la madre de Dios, es imposible. Entonces tenemos que tener las cosas muy claras. Queda claro que la madre del Cristo es solo los que obedecen su palabra. Es la única que tiene matriz y puede parir hijos maduros. La iglesia restaurada, la iglesia madura, la iglesia que va a ser levantada, la iglesia que va a ser restaurada a través de un cuerpo, a través de un colectivo que tiene que descubrir paternidad. Pero el enemigo quiere robar paternidad. Número 1 por Babilonia con Roma. Número 2 por la paternidad secular, paternidad biológica, paternidad cuántica, paternidad eléctrica, paternidad de todas las paternidades que nosotros hemos descubierto. Eso ha ido quitándole o restándole la paternidad de Dios verdadero. Perfecto. Ahora viene el remedio para la adoración. Mira esto. Ahora viene el remedio para la adoración a la falsa madre. El Señor da el remedio, lo pone claro y dice en Lucas 27. Y aconteció que hicieron estas cosas. Una mujer de la multitud levantando la boca, te dijo, bienaventurado del vientre que te trajo y los pechos que mamaste. ¿Viste? Entonces, ahora viene el remedio para la oración a la falsa madre. ¿Qué? Porque de ahí saca la diosa madre el poder que es la madre y el padre. Pero solamente uno es el padre y es el Señor. Y ahí el Señor rompió la adoración a la reina de los cielos. Y rompió la adoración marina, rompió la adoración a otra cosa, ya sea la Pachamama, ya sea la madre tierra, la madre naturaleza, porque los chamanes adoran a la madre tierra, los chamanes adoran a la madre naturaleza y están cuidando la creación, y no porque adoran al Padre, sino porque tienen conexiones y pactos con los demonios para matar la
paternidad, y es por eso que la iglesia tiene que ser una iglesia guerrera para poder de las tinieblas, una iglesia guerrera para poder destruir la macumba, la banda, la brujería, la hechicería, los poderes de las tinieblas, una iglesia de rompimiento, una iglesia de avanzada, una iglesia de gobierno, una iglesia de autoridad, no una iglesia presa, no una iglesia dormida, no una iglesia tonta, no una débil. Necesitamos un rompimiento para que podamos hacer la gloria de Dios sobre la tierra y podamos hacer que esto sea restaurado, porque la crisis de la tierra obedece a la paternidad. Y lo repito de nuevo, la crisis de la tierra obedece a nosotros haber perdido la paternidad. Perfecto. Entonces, vemos claramente ese versículo, pero Lucas 11:28, que dice, y él le dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra del Eterno y la guardan. Bienaventurados, no bienaventurados, no soy bienaventurado, yo bienaventurada María, porque me parió, sino bienaventurada la iglesia restaurada, que tiene marido para parir hijos al Padre, porque la iglesia no va a parir hijos para el pastor, la iglesia no va a parir hijos para el apóstol, la iglesia no va a parir hijos para el profeta, la iglesia no va a parir hijos para el papa, la iglesia va a parir hijos para Cristo. Esa es la orden, esa es la coordenada, esa es la bendición, eso es lo que dijeron, eso es lo que tenemos que hacer. Entonces los pechos y la matriz santa, es del colectivo, la iglesia restaurada, solamente ella, se rompió el de Afrodita, se rompió el poder de Afrodita, y que era Afrodita, mitad hombre, mitad mujer, madre, padre. Por eso cuando hablamos de paternidad espiritual, estamos hablando de paternidad y maternidad. Entonces estamos alimentando a la diosa madre, estamos alimentando a la Afrodita, estamos alimentando al bisexualismo en uno, estamos alimentando a la confusión de las tinieblas, a la confusión de la locura. Es por eso que necesitamos respetar paternidad y volver al Padre, retornar al Padre, para que cosas grandes puedan venir sobre la tierra. Entonces la diosa madre tiene senos y tiene pene, ¿entiendes? Tiene senos para amamantar, tiene pene, o sea, tiene los senos y la vagina, ¿para qué? Para dar luz, y tiene el pene para engendrar. ¿Qué te parece? Para dar la semilla. Ese es el espíritu de la diosa madre, ese es el espíritu de la Afrodita, y ese es el espíritu de paternidad espiritual que algunas personas nos están vendiendo, que al hablar de paternidad espiritual hablamos de maternidad y paternidad, hablamos de bisexualismo espiritual, hablamos entonces de la diosa madre, hablamos entonces de la Afrodita, y ese es el espíritu que nos han vendido para traer la confusión, para que el padre pierda esa bendición que él tiene de ser el padre. Entonces todo esto alimenta la confusión de Babilonia. Él es el Shaddai, es el Dios de los pechos grandes, pero no es la diosa madre, pechos y pene. De ahí se toma la diosa madre diciendo que como él es el Shaddai, el Dios de los pechos grandes, entonces él también es mujer y él es hombre. Ese es el poder de la diosa madre, el poder de la Afrodita, el poder de la confusión en la paternidad, para restarle ese poder al Padre, ese poder que el Padre tiene para establecer su reino, establecer su gobierno sobre la tierra. Por eso necesitamos ser una iglesia de rompimiento, necesitamos ser una iglesia de visión, una iglesia que entienda paternidad desde el corazón del Padre. Él es el Shaddai, el Dios de los pechos grandes. Él sí es nuestro Padre, Él sí es nuestra madre. Esa es su esencia, esa es su naturaleza, esa es su gloria, pero no es el poder de la Afrodita, no es el poder de la diosa madre, es el poder del Dios Todopoderoso, que es nuestro Padre y que es nuestra madre. Amén. Qué bendición compartir escuela con ustedes, qué bendición compartir aula con ustedes, una honra. El apóstol Pablo vio en el espíritu a la iglesia restaurada. El apóstol Pablo tuvo una cosmovisión de la iglesia restaurada y la vio en el espíritu. Primera de Juan capítulo 2 verso 12. Os escribo a vosotros, hijitos. Oye esto, os escribo a vosotros, hijitos, hablando de niños, hablando de esclavos. Porque un hijito es un niño, es un esclavo. Pero el apóstol está viendo la visión de una iglesia restaurada y dice, os escribo a vosotros, hijitos, hablando de niños, de esclavos. Porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Cuando Cristo nos lleva al Padre y nos conecta con el Padre, nos reconecta con el Padre, automáticamente los pecados fueron quebrados y entonces dejamos de ser niños, dejamos de ser esclavos, dejamos de ser hijitos y ahora entonces nos convertimos en hijos maduros. Ahí está hablando el apóstol porque está viendo la restauración de la iglesia. Primera de Juan capítulo 2 verso 13. Os escribo a vosotros, padres. Oye, les habla a los hijitos, a los que son esclavos, a los que son niños, a los que no difieren en nada, porque un niño no difiere nada de un esclavo. Eso dice el Gálatas 4:1.
Pero entonces, ¿qué dice 1 Juan capítulo 2, verso 2? Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Hijitos, habla de niños, habla de esclavos, pero en Cristo rompemos esclavitud, rompemos niñería y tenemos la autoridad del Hijo, y nos sentamos en lugares celestiales con Él, con autoridad. 1 Juan capítulo 2, verso 13, os escribo a vosotros, padres. ¿De qué padres está hablando? Los que volvieron a la fortaleza y recuperaron la paternidad de Dios y de la tierra en la posición de Adán, en el mismo nivel que Adán conoció paternidad en el principio, porque sigue diciendo, os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. ¿Y quién es el que conoce al Padre desde el principio? Solamente Adán. Adán conoció la paternidad desde el principio, conoció, caminaba con Dios, hablaba con Dios, Dios se paseaba en el jardín. Entonces Dios le está hablando. Entonces aquí el apóstol Pablo está viendo la gloria de la iglesia restaurada y vuelve y dice, os escribo a vosotros, padres. ¿De qué padres habla? No habla de los padres, de padres apostólicos, padres proféticos, no, habla del colectivo, de la iglesia que vuelve al principio, que retorna el principio de Adán cuando Adán conoció al Padre como Padre, aleluya. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. ¿Cuál es el principio? El del principio es el Padre de Adán, el Adán que es hijo y padre de la tierra, no de los hombres. Y lo vuelvo a repetir otra vez, cuando dice, os escribo a vosotros, padres. ¿De qué padres habla? No habla de los padres apostólicos o de los padres proféticos, está hablando de los que volvieron a la fortaleza y recuperaron la paternidad de Dios y de la tierra, en el mismo nivel que Adán conoció paternidad en el principio. ¿Y quiénes son esos? El colectivo, la iglesia restaurada, aleluya. Ahora dice, os escribo a vosotros, padres. Ya le expliqué quiénes son los padres, porque conocéis al que es desde el principio. ¿Y quién es el que conoció al que es desde el principio? El del principio es el Padre de Adán, el Adán que es hijo del cielo y padre de la tierra, no de los hombres, porque Adán no fue creado para ser padre de los hombres. Adán fue creado para ser padre de la creación y no de los hombres, porque el Padre de todos es el Señor, o es el Señor en el principio. Esta palabra no se vaya, que está hermosa, no se vaya, que está hermosa, está linda esta palabra. Invita personas en esta hora. 1 Juan capítulo 2, verso 13. Os escribo a vosotros, jóvenes. Oiga, os escribo a vosotros, jóvenes. ¿De qué jóvenes habla? Los que ponen el pie en la cabeza a la serpiente. Esa es la iglesia joven que está a punto de ser la iglesia perfecta y restaurada, santa, sin mancha y sin arruga. Tremendo. 1 Juan capítulo 2, verso 13. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. ¿Quién es el que vence al maligno? Los jóvenes. ¿Y quién es el que vence al maligno? ¿Cómo es posible? Usted sabe que en el mundo natural los jóvenes no pueden vencer al maligno porque están las tentaciones, está la seducción. Donde hay más tentación y donde hay más pecado, donde hay más errores, es en el periodo de la juventud. Entonces, obviamente, no está hablando de jóvenes físicos, sino de una iglesia joven, una iglesia que está siendo formada hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Entonces, os escribo a vosotros, ¿qué jóvenes? Los que le ponen el pie en la cabeza a la serpiente. Esa es la iglesia joven, que está a punto de ser la iglesia perfecta y restaurada, santa, sin mancha y sin arruga. Tremendo. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno, habéis vencido. ¿Quiénes son los que han vencido? La iglesia del séptimo día, la del cumplimiento del propósito eterno. Esa es la que ha vencido, es la única que puede vencer, porque la iglesia de ahora no ha vencido nada. La iglesia de ahora está siendo manipulada y controlada por los demonios, pero la iglesia de que está viendo el apóstol aquí es una iglesia restaurada, es la iglesia que va a ser restaurada, es la iglesia que va a ser levantada. Tremendo. 1 Juan capítulo 2, verso 13. Os escribo a vosotros, hijitos. Vuelve a repetirlo. 1 Juan capítulo 2, verso 13. Os escribo a vosotros, hijitos. ¿De qué hijitos habla? Habla de los niños libres, de los esclavos libres. Son niños, pero ahora son niños libres, ahora son esclavos libres. Esa es la unción del espíritu de Ciro que tiene que venir en Isaías 45. Ciro viene para romper el lomo de los reyes. El Señor le dice ungido a Ciro porque Ciro es la figura del Cristo, porque el Cristo es el ungido y es el único que viene para romper, desatar a los niños, desatar a los esclavos. Entonces, os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Oiga esto, os escribo a vosotros, hijitos. ¿Qué son esos hijitos? Los niños libres, los niños esclavos o los esclavos libres que fueron rotos sus lomos con la unción de Ciro, con la unción del Cristo que viene para romper la niñería, para romper el pecado, para romper la iniquidad, para romper las tinieblas. Que esta palabra es poderosa. Entonces, 1 Juan capítulo 12, verso 13, os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. ¿De qué habla? ¿Quiénes son los que han conocido? Los que
recibieron el reino, a su Mesías, y fueron arrancados de la potestad de las tinieblas y trasladados al reino del Hijo. Esos son los que han conocido. Entonces el apóstol Pablo no está hablando de hijos espirituales, de hijos y de apóstoles como padres, sino que está hablando de la restauración de la iglesia. Está hablando del colectivo que se restaura para manifestar esa matriz que va a parir al hijo varón, y para manifestar, y está hablando del futuro glorioso de la paternidad de Dios restaurada, para que la iglesia vuelva a la posición original del principio, así como Adán tuvo al cielo por padre y él fue padre de la tierra, que nosotros volvamos y retornemos al principio. Tremendo esto, no se vayan, que se pone bueno. Entonces, mucho más claro, vamos a hablar mucho más claro. Este versículo no habla de padres espirituales, sino del estado maduro de la iglesia restaurada. Este versículo no habla de padres espirituales, tremendo, sino del estado maduro de la iglesia restaurada, lo que conoció al Padre con la llegada del Mesías, la que conoció al Padre con la llegada del Mesías. Primera de Juan capítulo 2 verso 14, os he escrito a vosotros padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Entonces él está hablando de la iglesia restaurada. Él está hablando de la iglesia que es restaurada, que será libertada. No está hablando de una paternidad espiritual donde un apóstol y un profeta es tu paternidad. No está hablando de eso. Hemos malinterpretado la palabra y hemos estado confundidos, y por eso le hemos restado la paternidad de Dios Todopoderoso. Y no podemos ir a la guerra si no tenemos paternidad, y no podemos ir a la guerra si no respetamos paternidad, y no podemos ir a la guerra si no entendemos paternidad, porque entonces vamos a ser hijos bastardos, hijos sin autoridad, hijos sin legalidad. Entonces el diablo va a poder acabarnos, va a poder destruirnos. Yo les pido disculpas por el ruido ocasionado. Lo que pasa es que estoy afuera, ¿no? Y no estoy en la habitación porque el internet está un poco malo en la habitación. Vamos a tener un poco de paciencia, por favor, ¿sí? Entonces, hijo mayor es Cristo y representa, oye esto, el hijo mayor es Cristo y representa a los jóvenes, que es la iglesia madura. Te lo digo de nuevo, el hijo mayor es Cristo y representa a los jóvenes, que es la iglesia madura. El hijo menor son los hijitos. ¿Quiénes son los hijitos? La iglesia esclava, la iglesia niña. Te lo vuelvo a repetir de nuevo, el hijo mayor es Cristo y representa a los jóvenes, que es la iglesia madura. El hijo menor son los hijitos, que es la iglesia esclava, la iglesia niña, la iglesia bloqueada. Pero los padres, ¿quiénes son esos padres del que habla el apóstol? Es el varón perfecto en el colectivo del cuerpo. Es el varón perfecto que va a parir la mujer que regirá, que va a parir la mujer, Apocalipsis capítulo 12. A ese varón perfecto que regirá con vara de hierro a las naciones. Esa es la paternidad. Pero no habla entonces de un hombre o de una mujer, sino de la función de Dios, de la gloria de Dios, de la paternidad del Padre a través de la iglesia. Qué lindo que podamos entendernos, y me siento tan feliz que podamos tener esta escuela hermosa. Bienvenidos a la escuela que es con amor y es fresco. Cada vez que tenemos la escuela la preparamos con amor para ustedes. Se rompió el espíritu de tutor. ¿Viste? Se rompió el espíritu de tutor y de curador, de niño y de esclavo. Se rompió todo con la llegada del Mesías. ¿Viste qué tremendo? Espíritu de adopción del Eterno. Aquí entra el espíritu de adopción, porque cuando se rompe el espíritu de tutor y el espíritu de curador, cuando hay tutor y cuando hay curador, no hay hijos, no hay la adopción en el espíritu. Tú no puedes ser hijo doble. Tú no puedes ser hijo de Dios como tu padre espiritual y ser hijo de un hombre como tu padre espiritual. Tú no puedes ser, esa es una confusión terrible. Entonces se rompió el espíritu de tutor y curador. Solo un tutor y curador es padre espiritual cuando tú eres un esclavo, cuando tú eres un niño. Pero cuando tú llegas al nivel de joven, cuando tú llegas al nivel de vencer al maligno, a la posición del Cristo, a la posición del varón perfecto, entonces tú no tienes tutores, no tienes padres espirituales, tú tienes a Dios como padre y tu conexión es directa con Él. Romanos capítulo 8, verso 15 al 17. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Es el espíritu de adopción, es el espíritu que somos aceptos en el amado. Él nos adoptó, Él nos llamó, Él nos amó. Y desde ahí podemos gritar desde nuestro espíritu, Abba Padre. Y cuando gritamos Abba Padre, es Padre mío, ayúdame Padre, Padre mío, ayúdame Padre. Como cuando un niño
tiene miedo de algún problema que está pasando y invoca a su Padre. Así nosotros tenemos que invocar la paternidad del Padre para invadir los territorios, para romper las ataduras, para romper los temores, para romper la brujería, para romper la maldad, para romper todo. Invoca la paternidad. Cuando invoca la paternidad, obligas a todo lo que está a tu alrededor a someterse a la paternidad. Aleluya. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu mismo. Romanos 8:15 al 17. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios, no somos hijos del Papa en Roma. No somos hijos del apóstol y el profeta. No somos hijos del pastor ni de la pastora. Somos hijos del Padre. Somos hijos del Señor. Y si hijos también herederos. Y si hijos también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Si es que morimos en Él. Por eso es que yo les digo que somos la generación del tercer día. ¿Cuál es la generación del tercer día? La generación de la resurrección, la generación que no la retiene la piedra, la generación que no la retiene la tumba, la generación que no la retiene las tinieblas, la generación que sale ilesa, la generación que tiene resurrección y tiene vida para gritar libertad. Eso somos nosotros, la generación del tercer día. Y cuando hablo de la generación del séptimo día, es la generación que le ha puesto el pie en la cabeza a la serpiente, es la generación que gobierna, es la generación que tiene propósito, es la generación que selló con broche de oro todo. Aleluya. Y si hijos también herederos. Mira qué tremenda esta palabra, maravillosa. Segunda de Reyes, capítulo 2, versos 9 al 11. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Eliseo no le pidió la paternidad a él, le pidió una doble porción de su espíritu, porque Eliseo no vio a Elías como su padre biológico o como su padre espiritual. Eliseo lo que vio fue el espíritu del Cristo, porque Elías es una figura del Cristo que había de venir y manifestarse, es el espíritu de la profecía, y Apocalipsis dice que el espíritu de la profecía es Cristo mismo. Entonces, cuando él le pide una doble porción del espíritu, está pidiéndole la vida del Cristo, la gloria del Cristo. Aleluya. Eliseo vio al Cristo, pidió su espíritu, no su paternidad, pidió el espíritu de Cristo en la vida de Elías, no la paternidad de Elías. Él le dijo: cosa difícil has pedido, si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. ¿Viste eso? ¿Viste eso? Cosa difícil has pedido. Cosa difícil has pedido. ¿Por qué le pedí cosa difícil has pedido? No por un legado, sino por el Cristo. Pero esta es la misma experiencia y la misma figura del Cristo. Los discípulos lo vieron subir y recibieron la doble porción, manifestación y Espíritu Santo. ¿Entiende lo que estoy hablando? Cuando Jesús subió al cielo, los discípulos lo vieron subir y ahí fue cuando recibieron el poder del Espíritu Santo para que fueran a la casa alta. La misma experiencia que tuvo entonces Eliseo viendo subir a Elías. Aleluya, qué tremendo es esto. Entonces, esto es tremendo y poderoso para que podamos entenderlo. Segunda de Reyes 2:11. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos y Elías subió al cielo en un torbellino. La misma experiencia de los discípulos, la misma experiencia que vivieron los discípulos cuando Jesús subió arriba. Entonces, cuando Eliseo grita: Padre mío, algunos para sustentar esta doctrina de la paternidad apostólica o paternidad profética hablan de eso, pero díganles a ellos que a Eliseo no estaba viendo la paternidad apostólico profética de Elías. Eliseo estaba viendo al Cristo. Por eso que pidió la doble porción de tu espíritu, que es el espíritu de la profecía, que es el espíritu del Cristo. Esa es la paternidad que invocó Eliseo. El apóstol Pablo no está hablando desde la posición de paternidad o maternidad. Y lo voy a decir de nuevo, el apóstol Pablo no está hablando desde la posición de paternidad o maternidad espiritual, sino desde la posición de la iglesia restaurada, pues solo ya tiene matriz. Solo la iglesia restaurada tiene matriz para parir. Entiendo que también la serpiente tiene matriz y que la generación de la serpiente tiene con la generación de la mujer. La generación de la serpiente tiene por padre al diablo, pero la generación de la mujer restaurada tiene por padre al Señor. Aleluya, al eterno. Gálatas capítulo 4, verso 19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Hijitos míos, hablando de esclavos, hablando de niños, ¿ya? Hasta que Cristo sea formado en vosotros. Entonces, ¿qué quería Pablo? Ver la vida del Cristo, parir al varón perfecto. Él quería ver a la iglesia, él quería ver que la iglesia pariera la vida del Cristo, que pariera al varón perfecto.
Eso es lo que el apóstol quería ver. Apocalipsis capítulo 2, verso 1. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Esta mujer de Apocalipsis capítulo 2 es la mujer de la iglesia restaurada, que va a parir al hijo varón que regirá con vara de hierro a las naciones, que va a parir paternidad, que va a restaurar todo, que va a unir el cielo con la tierra, que va a traer verdaderamente la paternidad de Dios para la restauración de la tierra. Apocalipsis capítulo 12, verso 2, y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Entonces, si cuando Pablo dice que él tiene dolores de parto, él está en una posición de una iglesia restaurada. Él está en una posición, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Él está en la posición de Dios, queriendo parir a una iglesia restaurada, a una iglesia que tenga paternidad, porque evidentemente Pablo no tiene matriz. Y cuando Pablo dice de engendrar, entonces Pablo habla de dos cosas ahí raras. Podría ser un bisexualismo. Podemos hablar entonces que Pablo tenía aparato genital masculino, pero también tenía aparato reproductor, femenino. Entonces estamos hablando de una Afrodita, estamos hablando de una diosa madre. Entonces estamos hablando de qué. Pero cuando Pablo habla de que está engendrando hijos, es engendrando hijos al Padre. Y cuando está hablando de que va a parir, es desde la posición de la iglesia restaurada, desde la posición de la paternidad de Dios. Porque Dios sí es Padre y Dios sí es Madre. Él es el Shaddai, el Dios de los hechos grandes. Aleluya. Apocalipsis capítulo 12, verso 2, y estando encinta clamaba con dolores de parto en el alumbramiento. Apocalipsis capítulo 12, verso 5, y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. ¿Y quién es ella? Es la iglesia restaurada, es la iglesia que tiene matriz, es la iglesia que tiene senos, pero también es la iglesia que engendra. Es por eso que hay un versículo en la Biblia donde dice que la mujer se salvará pariendo hijos. Tú te imaginas si nosotros tomáramos literalmente ese versículo, significa que las mujeres tendrían que parir 1000 hijos para salvarse. Y entre más hijos paran, entonces hay que adulterar y pecar y fornicar para quedar preñada y tener muchos hijos. No está hablando de eso, está hablando de la iglesia que se atreve a parir hijos a la estatura del varón perfecto. Porque la iglesia restaurada y la iglesia linda va a parir hijos a la estatura del varón perfecto. Entonces será salva, y solo entonces será salva cuando pueda parir hijos. Pero para parir hijos a la estatura del varón perfecto tuvo que haber sido preñada por el reino, tuvo que haber sido preñada por la gloria de Dios. Aleluya, qué tremendo. Ajá, la Biblia jamás se contradice. La Biblia jamás se contradice. Juan capítulo 1, verso 12 al 13. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Tenemos la potestad de haber sido hechos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Qué lindo. ¿Quiénes son esos hijos de Dios? Juan capítulo 1, verso 13. Los cuales no son engendrados de sangre. ¿Viste? Entonces cuando Pablo dice yo los engendré, entonces no quiere decir que fue que tuvo sexo con una mujer para hacerlo, porque aquí dice Juan capítulo 1 verso 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. El Espíritu Santo engendró a ese Cristo, a esa vida de Dios en el útero de María. ¿Entiende lo que estoy hablando? Entonces significa que ese producto no era de José ni era de María, sino que era de Dios. ¿Por qué? Porque los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esta es la generación del Cristo, el colectivo, los hijos maduros. ¿Entiendes? Entonces yo sí puedo engendrar, yo desde la posición de Cristo en mí, puedo engendrar hijos para el Padre, pero no hijos para mí. Yo sí puedo engendrar hijos para mí cuando tengo relaciones sexuales con una mujer. Yo sí puedo engendrar hijos para mí porque le voy a dar los gametos masculinos más los gametos femeninos, entonces vamos a permitir tener un hijo. Pero aquí la Biblia dice que los cuales Juan capítulo 1 verso 13, los cuales no son engendrados de sangre, dice, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces aquí no está hablando de eso, está hablando del Espíritu. Onésimo es hijo de Dios. Pablo le activó paternidad de Dios. Pablo lo engendró en Dios, pues era el que vivía en él. Ya no vivo yo. Pero cuando lo llama hijo no es, ¿entiendes? Onésimo es hijo de Dios, no es hijo de Pablo. Mateo capítulo 23, verso 9. No llames padre vuestro a nadie en la tierra. No llames padre vuestro a nadie en la tierra. Entonces, ¿por qué le dices padre al sacerdote? Entonces, ¿por qué le dices padre al papa? Entonces, ¿por qué le dices padre al pastor? Entonces, ¿por qué le dices padre al apóstol? Estás equivocado, estás errado. Mira lo que dice Mateo capítulo 23, 9. No llaméis padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro padre, el que está en los cielos. Es uno vuestro padre. Ni llaméis maestro a nadie también, porque maestro y padre es sinónimo. El padre obligatoriamente tiene que ser un maestro, un formador, alguien que forma, alguien que educa. Entonces es la misma cosa. Tremendo.
Nosotros podemos manifestar la paternidad de Dios. Nosotros podemos manifestar la paternidad de Dios y que el Padre se manifieste y se revele a través de nosotros, así como el Padre se nos reveló en Cristo. Pero nosotros no somos padres de nadie. Evidentemente somos padres biológicos de hijos engendrados por la carne. Pero cuando se trata de hijos espirituales, nosotros podemos engendrar hijos desde Cristo para el Padre, pero no para nosotros. No sé si me doy a entender. Entonces podemos modelar y ser ejemplos del Maestro, ¿ya? Por excelencia, y del Padre por excelencia. Fuimos enviados por Cristo como el Padre lo envió a Él. Así como el Padre envió a Cristo para dar vida. El Cristo nos envió a nosotros vida, pero Cristo no vino a esta tierra para acercarnos a Él. Cristo vino a esta tierra para acercarnos al Padre, y de esa manera nosotros tenemos que acercar a la gente a Cristo para que Cristo la lleve al Padre, escondidos con Cristo en el Padre. Aleluya, qué tremendo. Qué tremendo. Un pastor o ministerio X es función, no título. Y lo voy a repetir, un pastor o ministerio X es función, no título. El título es del Padre Eterno, solamente Él tiene el título. Nosotros tenemos una función, podemos educar, podemos formar, podemos patear, podemos corregir, sí, lo podemos hacer como una función que nos fue delegada, como herramientas restauradoras del tabernáculo de David, pero no tenemos un título. El título del Padre es de Él es el Padre de todos. Aleluya. Podemos reconocer la función de pastor o ministerio quíntuple. De nuevo, podemos reconocer la función del pastor o del ministerio quíntuple como un formador, educador, modelador, mentor a ese líder o autoridad de la iglesia local. Lo voy a leer de nuevo. Podemos reconocer la función de pastor o ministerio quíntuple, formador, educador, modelador, mentor al líder o autoridad de la iglesia local, pero jamás llamarlo padre, jamás llamarlo padre, jamás llamarla madre. ¿Tú te imaginas lo que es llamarle madre a la esposa del pastor? ¿Tú te imaginas lo que es alimentar toda esa mentira babilónica, esa confusión? ¿Y cómo te sientes tú cuando alguien te llama de madre? ¿Y cómo te sientes tú cuando alguien te llama de padre? Yo creo que no sé si sientes que robas protagonismo o que estás haciendo las cosas mal y alimentando al espíritu babilónico. El apóstol Pablo llamó de hijo a Timoteo. Escucha esto. El apóstol Pablo llamó de hijo a Timoteo desde la posición de Cristo. De nuevo, el apóstol Pablo llamó de hijo a Timoteo desde la posición de Cristo, no de la suya. Porque él no se casó y no tuvo hijos. Entonces no lo llamó hijo por él, sino desde la posición de Cristo, porque ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Desde la posición de Cristo. Sin embargo, Timoteo jamás llamó de padre a Pablo. Y lo voy a repetir de nuevo. Sin embargo, Timoteo jamás llamó a Pablo de padre. Dame un versículo bíblico que diga que Timoteo llamó a Pablo de padre, porque Timoteo tenía muy clara la función, tenía muy claro el ministerio, tenía muy claro todo lo que estaba pasando. Amén. Entonces, por un tema cultural o de escuela, y te lo repito, o te lo digo, te lo afirmo, te lo aseguro, y con broche de oro lo machuco, por un tema cultural o de escuela, nosotros, por la función de manifestadores y portadores de la vida de Cristo, podemos llamar de hijos a los que aún beben leche. Y lo voy a repetir de nuevo, por un tema cultural, porque decimos, hola hijito. Es cultura decir a la gente, hola hijito, ¿cómo estás hijito? Buenos días hijito. Hay gente que, de hecho, una vez le dije yo a alguien, buenos días hijo, y me dijo, disculpe, no me diga hijo porque usted no es mi padre. Y dije yo, wow, tienes razón, pero eso es un tema de cultura, ¿entiendes? Entonces, por un tema cultural o de escuela, ¿qué quiere decir? Pues tal vez yo te di clases o tal vez te estoy formando o tal vez te estoy dando alguna instrucción bíblica, entonces tengo esa cultura de decirte hijo, pero no es porque yo sea tu padre, es solamente un tema cultural, por un tema cultural o de escuela. Nosotros, por la función de manifestadores y portadores de la vida de Cristo, podemos llamar de hijos a los que aún beben leche, pero no a los que son hombres. Pero no a los que son hombres. Mira, los que comen alimentos sólidos dejaron de ser niños, ahora son hombres. Ya no necesitan tutores, ya no necesitan curadores. Acuérdate que el único que necesita tutor y curador es el que es niño. Que es niño, es señor de todo y es heredero, dice Gálatas 4, dice que es heredero de todo, sin embargo es un niño, pero dice que un niño de nadie difiere de un esclavo, es la misma cosa, ¿entiendes? Entonces, a los que beben leche puedes decirle hijos, pero jamás puedes decirle hijo a los que comen alimentos sólidos. El alimento sólido es la revelación del reino, el alimento sólido es la revelación del Cristo, el alimento sólido es la superioridad, es la estatura del varón perfecto. Tremendo. Wow, aleluya.
Entonces, dice que los que comen alimentos sólidos dejaron de ser niños, ahora son hombres, hijos de Dios en Cristo. Jamás un toro toma leche, jamás vas a ver un toro tomando leche, la leche para los terneros. Los toros comen sólido y tú eres un toro y viniste para gobernar la tierra y viniste para bendecir la tierra. Es por eso que llegó la hora de agarrar al ternero y ¿cómo se llama esto? De quitarle pues la mama, de quitarle la teta. ¿Me entiendes? Pero en Babilonia nos conviene tener niños, nos conviene tener esclavos, nos conviene tener ignorantes, nos conviene tener gente presa, atada de la mente, gente dependiente, gente que se alimenta solamente del quito, gente que se alimenta solamente de la palabra bonita, gente que todavía manda cuadritos rojitos y amarillitos por el Facebook, dando palabritas de lechita, Dios me ama. Y nos gustan todas esas bobaditas, y nos gustan todas esas cositas para alimentar el alma, porque todavía estamos presos, porque todavía estamos amarrados, todavía somos niños. Entonces siempre tendremos tutores y curadores hasta que dejemos de ser niños y empecemos a comer alimentos sólidos para ser llamados hombres o jóvenes. Es generación del tercer día, esa generación del séptimo día que va a establecer el reino sobre la tierra para quebrar las potestades de las tinieblas, para quebrar la brujería, para quebrar la maldad, para quebrar las tinieblas. Eres tú la boca de Dios, eres tú el llamado, eres tú la autoridad. O te levantas ahora o qué va a pasar contigo, o sigues en tinieblas, o te levantas con la generación de gobierno, de autoridad. Aleluya, tremendo. La leche es para los terneros. La leche es para los terneros, no para los toros. Entonces deja de beber leche y empieza a comer. Cuando vives en Babilonia es normal que traen leche. Cuando entras en el reino de una, tomas alimento sólido. No llegó la hora, es que no es el tiempo de estar tomando lechita. Es por eso que cuando vas a una iglesia que te dan lechita, te faltan el respeto. Babilonia te falta el respeto cuando te trata como niño. Mira, es una honra tratar a un niño como hombre y es una falta de respeto tratar a un hombre como niño. Y te lo voy a repetir para que te quede claro, es una falta de respeto tratar a un hombre como niño, pero es una grande honra tratar a un niño como hombre. Cuando yo voy a corregir a un niño, no lo trato como niño, lo veo a los ojos y lo confronto fuerte y le hablo fuerte, porque los demonios no son niños, los demonios son fuertes. Él sí es niño, pero el demonio que tiene en él de rebeldía no es niño. Entonces no le hables como niño a ese demonio, háblale como hombre para que salga y libere al niño. Aleluya. Wow, tremendo esto, ¿no? Wow, qué escuela más maravillosa. Entonces, 1 Corintios capítulo 4, verso 17. Entonces, y vuelvo a repetir, al sistema Babilonia le gusta tratar como niño, no porque te respeta, no porque te ama, sino porque le conviene que seas idiota, le conviene que seas ciego, le conviene que seas preso, le conviene que dependas de ellos, le conviene que seas un ciego para que ellos te dirijan, le conviene a ellos, porque mira, el conocimiento es poder, el conocimiento es poder. A ellos les conviene que estés tonto, por eso llegó la hora de un rompimiento. En religión el conocimiento para lo único que sirve es para aplastar a los niños. En religión el conocimiento para lo único que sirve es para humillar a los esclavos. Pero en el reino el conocimiento, ¿sabes para qué sirve? Para elevar a los niños a la estatura del varón perfecto, para elevar a los esclavos a la estatura del varón perfecto. ¿Dónde te vas a quedar? ¿En Babilonia o en el reino? En Babilonia, si eres niño, vas a ser aplastado. Y el tiempo va a estar wow, escuchando al apóstol y al pastor, porque vas a estar todavía como esclavo. Pero en el reino, el pastor te agarra del pelo y te lleva a la estatura de Cristo y nunca más dirás wow, porque ahora es un manifestador de la vida de Cristo. Y en el nivel que él manifiesta a Cristo, así tú lo vas a manifestar. Tremendo. Por eso mismo, 1 Corintios capítulo 4, versos 17, por eso mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado. ¿Viste? Y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo. Entonces Pablo llamó a Timoteo de hijo, pero jamás Timoteo llamó a Pablo de padre. Yo estoy más que seguro que lo hizo por un tema cultural, y estoy más que seguro que lo hizo también por un tema de escuela, porque él era discípulo de él. ¿Perfecto? Entonces esto es tremendo. Nosotros necesitamos urgentemente tener una cosmovisión correcta de paternidad. No vamos a tomar la paternidad de un espiritual de ningún hombre, porque nosotros no necesitamos tutores ni curadores. Nosotros tenemos ¿a quién? Al Padre como nuestro Padre. Obviamente tenemos autoridades en la casa, obviamente tenemos funciones apostólicas, funciones proféticas, ministerios de gobierno, ministerios rectores, ministerios de autoridad, ministerios de formación, pero no padres. El único Padre es el Señor. Tremendo. Entonces, ¿cómo se edifica el cuerpo? ¿Cómo se edifica el cuerpo? ¿Cómo vamos a edificar el cuerpo? Entonces, número 1, engendrando hijos desde Cristo. ¿Cómo vamos a edificar el cuerpo? Número 1, engendrando hijos desde el cuerpo. Por eso es que ese versículo dice que la mujer se salvará dando a luz hijos.
Pero si eso es verdad, entonces todas las mujeres van a parir para casarse. ¿Qué es esto? Entonces, ¿cómo se edifica el cuerpo? Número 1, engendrando hijos desde Cristo, con reino y propósito. Número 2, criándolos a la estatura del varón perfecto. Tremendo. Tenemos que edificar desde Cristo. Tenemos que edificar desde Cristo para preparar a la mujer que dará a luz al hijo varón. ¿Entiende lo que vamos a hacer? Vamos a preparar a la mujer que va a salir. ¿Y quién es esa mujer? El colectivo, la iglesia, nosotros. Ese cuerpo que tiene que ser curado, ese cuerpo que tiene que ser restaurado para la gloria de la paternidad de Dios sobre la tierra. Porque somos del Padre. Nosotros no somos de los hombres. Nosotros no somos de María, ni de Juan, ni de Pedrito. No, nosotros somos del Padre, señores. Por eso es que dejarás a tu padre y a tu madre y te unirás a tu mujer. Y los dos serán una sola carne. Eso es verdad en el mundo espiritual. Es verdad. Es la iglesia y Cristo. Porque somos del Padre. Juan capítulo 17, versos 9 al 10. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. ¿De quién somos? De Él. ¿De quién somos? Del Padre. ¿Y quién lo reconoce? Cristo. Y todo lo mío es tuyo, y tuyo mío. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío. Y he sido glorificado en ellos. Tú me lo diste a mí, por eso son míos, pero son tuyos. Y yo te los devuelvo a ti. Aleluya, son tuyos, Padre nuestro que estás en el cielo. Aleluya, tremendo. Hay paternidad espiritual en la formación de vida. Hay paternidad espiritual en la formación de vida, pero es una función desde Cristo, no un título. Y grábeselo de nuevo. Hay paternidad espiritual en la formación de vida, pero es una función desde Cristo, no un título. Es por eso que cuando tú le dices hijo a una persona que se congrega en tu iglesia local, no es porque tú seas el padre espiritual de él, sino por la función de Cristo en ti generando vida, Cristo en ti dándole paternidad a él. Pero esa es tu función, no tu título. El título de padre es de Dios. Cuando dice no llames maestro o padre a nadie en la tierra, no habla del profesor o de la escuela o de la escuela. Te lo digo de nuevo. Cuando dice no llames maestro padre, no llames maestro o padre a nadie en la tierra, no habla del profesor de la escuela, ni del padre biológico, sino del título que los líderes religiosos de su tiempo tenían. Ellos tenían un título de padre y quería que todo el mundo les llamara padre a ellos. Y es por eso que Jesucristo les rompió ese poderío, porque ellos estaban robando el protagonismo y matando paternidad del principio. Pero nosotros conocemos paternidad del principio. Eso habla el apóstol Pablo. Eso habla de una iglesia restaurada. Tremendo. Entonces, no habla, cuando dice no llames maestro o padre a nadie en la tierra, no habla del profesor de la escuela ni del padre biológico, sino del título que los líderes religiosos de su tiempo tenían. Cristo quiso mostrar al Padre como maestro y padre. Como maestro y padre, porque el Padre es un maestro formador, porque el Padre es un maestro formador. Tremendo. Jesús, su función fue mostrar la paternidad del Padre y quiere que nosotros hagamos lo mismo. Quiere que nosotros manifestemos esa paternidad, esa gloria, esa gracia. Es por eso que tú estás llamado a manifestar la paternidad de Dios. Y Dios quiere ser padre a través de ti. Dios quiere manifestar sus pechos a través de ti, porque Él es el Shaddai, el Dios de los pechos grandes. Y esta generación necesita ser amamantada con el reino. Y será a través de ti que esta generación va a probar el reino, porque Él es el Shaddai, el Dios de los pechos grandes. Porque Él es el Dios todopoderoso. Y Él se revela a través de ti. Él se revela a través de la iglesia. Él se revela a través de la gloria que Él tiene a través de ti. Es por eso que es necesario que tú camines con Él. Es por eso que es necesario que Él habite en ti, para que cada vez que tú abras la boca, la paternidad de Dios se manifieste, para que la gloria de Dios se manifieste. Entonces tendrás hijos maduros al Padre, entonces tendrás hijos fuertes al Padre. Entonces no tendremos una iglesia débil, una iglesia flaca, una iglesia dividida y fragmentada, una iglesia manipulada por sistemas, manipulada por sectas, manipulada por hombres, manipulada por Babilonia, sino una iglesia que adora al Dios verdadero. La samaritana había sido manipulada y le dice, pero es que los judíos dicen que hay que adorar aquí y los samaritanos dicen que hay que adorar aquí, y el Señor les dijo, están equivocados todos, porque ahora es la hora que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, y no lo van a adorar en un lugar, lo van a adorar en el reino, lo van a adorar en la posición del Hijo restaurado, en la posición del Cristo resucitado, en la posición del que está sentado en las alturas al lado de Dios, al lado del Padre en las alturas. Aleluya. Una iglesia restaurada, una iglesia madura, una iglesia de autoridad, una iglesia de fe, manifestadora de la paternidad de Dios, manifestadora de la maternidad de Dios. Aleluya.
Paternidad porque somos engendrados en Él. Y maternidad, ¿por qué? Porque somos alimentados en Él, porque Él es el Shaddai, el Dios de los pechos grandes. Pero esto no habla de la diosa madre, esto no habla de María, esto no habla de la paternidad espiritual, que es la paternidad bisexual del siglo XXI, que manifiesta los pechos y que manifiesta, sí, los pechos y el pene. No está hablando de eso la palabra. No es eso lo que había en Pablo. Pablo no era Afrodita. Estaba hablando de la manifestación del Cristo, de la paternidad de Dios, de la dupla, que es la paternidad de Dios y la maternidad de Dios a través de una iglesia restaurada. Porque nosotros somos la voz de Dios en la tierra. Porque Dios grita a través de nosotros, así como nosotros gritamos a través de Cristo en el cielo. Porque cada vez que queremos gritar en el cielo, nosotros gritamos a través de Cristo en el cielo. Pero cada vez que Cristo quiere gritar en la tierra, lo hace a través de nosotros. Estamos unidos, somos uno. Tú en mí, tú en mí, yo en ellos en mí, para que el mundo crea que tú me enviaste. Somos uno, aleluya. Y esa es la unción que el Padre quiere. Por eso es que necesitamos abrir el entendimiento. Cuando descubramos paternidad, cuando entendamos paternidad, tendremos autoridad para romper a los demonios. Entonces, cuando digamos, Padre nuestro que estás en el cielo, automáticamente Changó se va a postrar, o se postra o se va. Cuando digamos, Padre nuestro que estás en el cielo, brujería o se postra o se va, hechicería o se postra o se va, enfermedad o se postra o se va, tinieblas o se postra o se va. Pero cuando tú invocas paternidad de Dios, automáticamente obligas a todo tu entorno a someterse al único Padre, y es que es legalidad. Solo necesita haber una persona que lo grite, lo invoque, y automáticamente se activa en la tierra. Así como cuando tú adoras, digamos, si tienes esa imagen aquí y la tienes en la esquina de tu casa, y tú vas en ese momento, vas y la ves, dices, bueno, yo en el nombre de Jesús te rompo, te destruyo, te inactivo, te corto los poderes. Automáticamente te cortaste los poderes. Pero si tu vecino es adorador de ese demonio y vuelve y le dice, ay, Virgencita, gracias por el milagro que me hiciste, y automáticamente activa sus poderes, ¿entiendes? Entonces eso es la guerra que tenemos nosotros. Por eso que tenemos que nosotros invocar la paternidad de Dios para romper los poderes de las tinieblas, para romper la santería, para romper la brujería, para romper la maldad. Desata la paternidad, grita la paternidad, que grites la paternidad en el nombre de Jesucristo el Señor. Te bendigo en esta hora, desato vida para ti, desato gloria para ti, desato revelación del Padre. El Padre te va a revelar. Y cuando el Padre se te revele, vas a perdonar a tu padre biológico, vas a perdonar a todos los que te hicieron daño, vas a perdonar toda la figura de hombre, porque en Él vas a encontrar perdón, en Él vas a encontrar misericordia, en Él vas a encontrar vida. Yo te bendigo en esta hora, desato gloria, desato paz, bendito seas, y declaro en el nombre del Señor que a través de ti la gente va a encontrar paternidad de Dios, que a través de ti tu familia va a encontrar la paternidad de Dios cuando tú abras la boca. Te bendigo en esta hora, que el Eterno te bendiga, siempre va a ser una bendición estar juntos. Gracias por este tiempo maravilloso, gracias. Esta fue entonces la paternidad espiritual en la guerra número 2 de la escuela número 23. Estamos juntos, mañana vamos a tener la otra escuela. Padre, bendigo a la comunidad internacional y bendigo las ofrendas, oro por las ofrendas y declaro, Padre, que tú bendices al que siembra, al que da, al que entrega. En el nombre de Jesucristo, Señor, los bendigo, que la paz de Dios esté con ustedes, siempre será un honor estar juntos. Un besito para todos y mil gracias. Aquí estamos juntos. Bendiciones de reino. Gracias. Shalom.